Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre. Bien, gracias sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Delante del Señor nos presentamos, reconocemos que nuestra vida no tiene sentido si no estamos unidos al Señor. Jesús dijo: separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Nada podemos hacer, cualquier proyecto, lo que sea. No hay nada que nosotros podamos realizar separados del Señor. Inténtelo. Y quien lo ha intentado se ha dado cuenta de cuáles son sus resultados, ¿verdad? Cuando hemos intentado, hemos hecho algo sin la voluntad y la aprobación de Dios, ese proyecto no avanza, se estanca. Así de sencillo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Jesús mismo lo dice en Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, yo no voy a desaprovechar esa bendición. No voy a dejar pasar por alto la bendición de estar unido al Señor. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada, nada. No vamos a poder hacer nada sin la aprobación y sin la voluntad de Dios. Bien, permítanme a esta hora compartir lo que nos dice la palabra, y quiero que vaya conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10 en adelante. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Yo no sé cómo hay gente que pasa por alto las bendiciones de Dios. Llevan cuanta cosa a sus casas, como dice la Escritura. Ahora quiero que me acompañe Deuteronomio 7. Vamos a ver por acá, Deuteronomio 7, 25. Dice así la Escritura, Deuteronomio 7, 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no entrarás o no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Hay gente que durante muchos años ha cargado su casa de una atmósfera negativa. Yo no sé de qué hemos estado llenando nuestras casas. ¿De qué has llenado tu casa? ¿Qué se escucha en su casa? ¿Qué se habla en su casa? ¿Cómo son las conversaciones ahí en su casa? Si se escuchan solo gritos, pleitos, desórdenes, no hay respeto. La presencia de Dios cambia la atmósfera, el ambiente de un hogar. Podemos pasar frente a mansiones, frente a casas muy hermosas, la estructura, hablando de la estructura, porque hay estructuras muy lindas, en el condominio, en el residencial, en la comunidad, en el barrio, en la ciudad donde usted vive. Puede que usted diga: ¿cómo me gusta aquella casa? Usted tiene una casa modelo, una casa que le gusta. Pero mi pregunta es:
¿cómo vivirá la gente ahí? ¿Habrá un hogar o es simplemente una casa, nada más? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es el ambiente familiar? La atmósfera que se respira, el ambiente de esa casa. ¿Habrá un hogar ahí? Porque una casa puede haber una familia, un grupo de personas, pero se comportan, actúan como una familia. Hay respeto, valores, principios. Se inculca el valor, el temor a Dios, el respeto a Dios, el respeto de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de esposa a esposo, de esposo a esposa, entre hermanos, o todo eso es un puro pleito. Porque esto pasa hasta en las mejores familias, como dicen. Escuche lo que pasó en la casa de Obed-Edom por causa de él permitir, o de permitir él, la presencia de Dios en su casa. 3 meses estuvo el arca de la alianza y el arca de Jehová, o el arca de Jehová, en la casa de Obed-Edom. Y por esa causa bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. Creo que hay una urgencia hoy por hoy de que nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias sean benditas, sean bendecidas, sean purificadas, sean restauradas. Hoy en muchas casas, por un lado entra uno y por otro lado sale el otro, porque hay hermanos que no se soportan, porque no soporto ver a papá, porque no soporto ver a mamá. Escuchamos, puede que usted tenga vecinos que lo único que se escucha en esa casa son pleitos. Todos los días son pleitos. Todos los días es escándalo. Creo que la presencia de Dios en una casa viene a marcar la gran diferencia, hermano. La presencia de Dios marca diferencia. Y es necesario y es urgente que en nuestras casas habite. Pero no por unos días nada más, no por una semana, no santificar una semana nada más, no, que todas las semanas sean santas, que se santifique todas las semanas, que no solo por una semana nuestra casa se santifique, no, que todos los días nuestra casa, nuestro hogar sea santificado, pero que le demos el lugar, porque muchas veces se santifica un día o una semana, pero los demás días es puro pleito, contiendas, discusiones, envidias, chismes, habladurías, malas palabras, ofensas, humillaciones. ¿Cómo está el ambiente de nuestras casas? Hay casas que mucha gente ni siquiera quiere entrar, no soporta el peso, la carga que hay en la atmósfera de esa casa. Usted ha entrado a casas donde el ambiente es bien, pero bien pesado y hasta huele. Dice la Escritura que el pecado de Nínive llegaba hasta la presencia de Dios. Era tal el pecado en Nínive que llegaba hasta la presencia de Dios. Dios podía oler el pecado que se estaba dando en Nínive. Y fue cuando Dios llama a Jonás, lo envía a Nínive. Ya conocemos la historia esta de lo que Dios le pidió a Jonás, la orden que Dios le dio a Jonás para que fuera a proclamar y dar palabra en Nínive. Repito, ¿cómo está el ambiente y la atmósfera de nuestras casas, de nuestro hogar? ¿Se está viviendo en armonía? ¿Hay respeto? ¿Hoy todo el mundo hace lo que le da la gana? Todo el mundo entra y sale y es un desorden. Hay casas que es imposible poder estar, es imposible, se vuelve imposible, insoportable. Hay mucha gente que prefiere salir, ir a darse una vuelta porque no soporta escuchar los gritos de mamá o los gritos de papá o los gritos de la hermana menor o el hermano mayor. O cuando llega algún familiar, se desordena completamente todo el asunto.
una casa que está en armonía, que está en paz, que hay un ambiente bonito, y ya llega alguien, ya desordenó el asunto. ¿Te ha pasado esto? ¿O te está pasando? En muchos hogares se necesita, y es urgente esto, la presencia de Dios. La presencia de Dios cambia la atmósfera, el ambiente. ¿Se habrá apartado Dios? ¿Habrá quitado Dios su cobertura y su presencia de muchos hogares? Porque en lugar de darle culto a Él y honrar su nombre, que es sobre todo nombre, en esa misma casa se honra a Dios un día, pero los demás días es un puro desorden. ¿Qué hay? ¿Qué se habla? ¿Qué se puede respirar? ¿Qué respira usted? Hay casas que da gusto estar. Hay casas que da gusto llegar. Hay casas donde uno se siente cómodo estar. Pero hay otras donde quiere salir uno huyendo. Quiere salir uno corriendo. Porque no soporta la presión. No soporta la presión y el ambiente, la atmósfera tan pesada. Y los espíritus ahí atormentando y golpeando puertas y moviendo muebles y perturbando a la gente en la noche para no poder descansar y no poder dormir. ¿Será que eso está ocurriendo en muchos hogares o en muchas casas? Donde en su casa se manifiestan cosas ahí extrañas. ¿Será que se ha abierto puerta no precisamente a la presencia de Dios, sino a cualquier espíritu inmundo que anda buscando en qué lugar hay contienda y pleito para infiltrarse y hacer y deshacer? Como aquel hombre gadareno, cuando Jesús llega y le pregunta ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Y le dice Legión, porque son muchos. ¿Será que hay muchos que se han infiltrado porque se abrió una puerta de pecado, se abrió una puerta en esa casa de cualquier otra cosa menos la puerta para que entre la presencia de Dios? Hermanos, es clara la palabra en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10, de que David llevó el arca de Jehová a la casa de Obed-Edom. Ahí estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom. Y estuvo, dice la palabra, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vino una bendición sobre la casa de Obed-Edom y sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Y así nos lo enseña la palabra, que los hijos de Obed-Edom fueron muchachos bendecidos y fueron hombres exitosos, y aún sus nietos. Usted y yo somos responsables y estamos llamados a ser provocadores de un avivamiento en la vida de aquellos que son parte de nuestra vida. Esposa, esposo, hijas, hijos, hermanos, quien sea. Como cabeza, como miembro de esa familia, puede que sea usted el único que en esa familia ha buscado de Dios. Puede que la cabeza no esté caminando bien, la cabeza de esa familia no esté caminando bien, pero un hijo está en el orden de Dios. Bueno, encárguese usted de ser un provocador de esa presencia de Dios en esa casa. Y estoy completamente seguro que el ambiente, la atmósfera va a cambiar, porque va a cambiar. Solo que no caigamos nosotros en la desesperación, que mucha gente cae en la desesperación. Y es que no veo cambios, y es que yo veo a papá igual, yo veo a mi mamá igual, yo veo a mi esposo igual, yo veo. Entonces, en lugar de estar levantando nosotros queja y estar viendo imposibles, creamos en lo posible, porque para Dios no hay nada imposible, y todo es posible para aquel que cree. Y yo le creo a Dios que la atmósfera y el ambiente de mi casa va a cambiar, porque va a cambiar, que los que habitan en esa casa, y aún los que son parte de mi vida, o sea, mi familia, mis hermanos, esposa, esposo, papá, mamá, hermanos, familiares,
serán alcanzados por causa de la presencia de Dios en mi vida. Esto es lo que provoca la presencia de Dios en una persona, hermanos. Hoy nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu de Dios. ¿Qué tanto se manifiesta en nosotros los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué tanto estamos permitiendo que los frutos del Espíritu Santo sean manifiestos en nuestras vidas y que los demás vean en nosotros que en Oscar habita la presencia del Espíritu de Dios? Que en usted habita la presencia del Espíritu de Dios. Porque la palabra dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. No por predicar bonito, no por tener un ministerio, sino por los frutos. Cuando la presencia de Dios toma posesión de una vida, cuando la presencia de Dios toma posesión de una ciudad, de una casa, de una familia, los frutos se tienen que notar. Pregunta, ¿estamos dando fruto? ¿Se están viendo en nosotros los frutos? La gente podrá tomar un fruto de nosotros, podrá decir, sí, este hombre está dando un buen fruto, esta mujer está dando un buen fruto, esta persona es una persona de testimonio, me ha convencido. Quizás más de uno puede decir, me convenció esta persona, he visto un cambio genuino en él, yo lo conocí hace muchos años y ahora veo que es un hombre que camina en rectitud, un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, una mujer que antes andaba en chisme, una mujer que antes andaba en pleitos de vecinas y era la primera que levantaba la mano ahí para el desorden, o era el primero que levantaba la mano o hacía o ponía la plata o presentaba el dinero ahí para hacer cualquier desorden, o era el primero que invitaba. Ahora veo en él un cambio. Ve qué importante, hermano, la presencia de Dios en nuestra vida. Se tienen que notar los cambios. Pablo dice en una de sus cartas, no que ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado todo. Dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Sigo a la meta. Amén. Sigo a la meta. Prosigo a la meta. Y hacia eso es donde usted y yo tenemos que apuntar. ¿Que somos perfectos? No. Quien les está hablando está lleno de imperfecciones. Pero no puedo yo sentarme y ver mis imperfecciones en el espejo de la vida. No, yo tengo que ir poniendo de mi parte, ir cambiando actitudes, comportamientos, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Yo puedo estar en medio de un grupo de gente inconversa y comportarme a la altura de una hija, de un hijo de Dios. Porque no estamos exentos de esto. Nos rodea mucha gente. No podemos meternos en una burbuja y relacionarnos con gente cristiana nada más. En su grupo de trabajo, usted se encuentra y se relaciona con cada compañera, con cada compañero, pero ahí usted marca la diferencia. En usted y en mí tienen que ver los frutos, amén, porque nos van a conocer por los frutos. La casa de Obed-Edom fue llena de la presencia de Dios, y esa presencia tocó a Obed-Edom, a su esposa, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, sus futuras generaciones, y hasta el día de hoy seguimos compartiendo esta palabra y la bendición está vigente, hermano, la bendición está ahí. Ya no es la casa de Obed-Edom, ahora es su casa. Ya no depende de que el arca de Jehová llegue a la casa de Obed-Edom. Ya David no está, ya Obed-Edom no existe, pero la presencia de Dios ahí está y permanece para siempre. Ahora es su casa, es mi casa, es tu vida y es mi vida la que necesita ser llena del aceite de Dios, de la presencia de Dios. Y si tú quieres a esta hora ser ministrado por la presencia de Dios, nada más clama como dice el Señor y yo responderé. Dios va a traer respuesta a cada persona que en este momento clame a Él. Si estás necesitada, si usted sabe que esta casa necesita, repito, mucha gente se ocupa y se preocupa por tener una casa muy linda, para que huela bien,
Los cuartos, las habitaciones bien arregladas. Pintar la casa, arreglar la casa. Nos preocupamos muchas veces por la parte externa. Que nuestra casa luzca bien. Pero internamente, ¿qué hay de la puerta para adentro? ¿Qué se escucha y qué se habla de la puerta hacia adentro? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas pasan? ¿Qué acontece de la puerta hacia adentro de esa casa? ¿Vivirá una familia realmente? ¿Se respetan? ¿Oran juntos? A la hora de desayunar, ¿desayunan juntos? O si tienen la oportunidad de almorzar o de cenar, ¿se hace juntos? ¿Se comparte juntos? ¿Se comparte la palabra? ¿O cada uno anda en lo suyo? ¿Cada uno metido en su habitación con su pantalla? ¿O su computadora o su teléfono? En el mundo cibernético y nadie sabe nada de nadie. ¿Me explico? ¿Estaremos viviendo como Dios quiere que vivamos? La ausencia de la presencia de Dios en una vida, en una familia, es blanco fácil para Satanás. La ausencia de la presencia de Dios en una familia es blanco fácil, es un blanco fácil para el enemigo. Y hoy hay muchas familias golpeadas, muchas familias heridas, muchas familias que se están autodestruyendo. Y no hace falta ahí golpes. Con la indiferencia, con las palabras. Es que muchas veces duele más una palabra que un golpe. Hiere más una palabra. A usted le pueden dar un golpe, queda un morete y se quita. Pero una palabra, ¿cómo marca, verdad? ¿Cómo marca la indiferencia? El enojo. Hay gente que vive bajo el mismo techo y no se habla. Hay hermanos que no se hablan. Hay hijos que se enojaron con sus padres y no se hablan y tienen tiempo y años de no hablarse. La ausencia de la presencia de Dios en una familia provoca heridas, empieza a abrir grietas, heridas. Y hoy hay muchos niños, muchos jóvenes que están enfrentando las consecuencias de una mala o un mal administrador. Quienes sufren y quienes vienen a pagar todo son los hijos. Hijos que a muy temprana edad quieren quitarse la vida. Y han expresado esta palabra, discúlpenme, pero dicen vivo obstinado de la vida, obstinada de la vida. Hay muchos niños, ni siquiera adolescentes ni jóvenes, no, niños que piensan aún hasta quitarse la vida porque no soportan. Hermano que escucha, hermana, invita en este momento. Hágale usted una invitación al Espíritu Santo de Dios. Permite que el Espíritu Santo de Dios llene tu casa. Que su casa, que esa familia, que cada uno de los que habitan bajo ese techo, entre esas paredes, o donde esté usted viviendo en este momento, ese hogar, esa familia sea llena de la presencia de Dios. Obed-Edom permitió, porque bien él se hubiese negado, él hubiera negado que la presencia o que el arca de Jehová llegara a su casa. Él tenía la palabra y pudo haber dicho: no, David, no quiero. Como mucha gente se ha negado en algún momento recibir la palabra. Ha pasado, ¿verdad? Que mucha gente ha negado que la presencia y la palabra de Dios llegue a sus hogares. No desaproveche esta oportunidad. No desaproveche el momento que Dios te está dando
Sí, a esta hora, en este momento. Es una oportunidad que Dios nos está dando a todos. Si usted está escuchando este mensaje en familia y si usted es cabeza de hogar, yo le motivo y le invito para que se ponga sobre sus pies y empiece a clamar la presencia de Dios. Empiece a clamar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Creo que esto es un buen momento. Es un buen momento, un buen tiempo para que la presencia de Dios visite, para que la presencia de Dios llene, para que la presencia de Dios ministre. Dice la palabra: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Creo que cada uno de nosotros, el anhelo de su corazón es vivir bajo bendición, ¿cierto? Esa es la voluntad. Queremos que nos vaya bien en todo, familia, trabajo, estudio, negocio, lo que sea, ministerio. Es urgente que en este momento usted se ponga sobre sus pies, o si puedes doblar tus rodillas y postrarte ante la presencia del Padre, hazlo por favor, hágalo por favor. Invite la presencia del Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo, toma posesión de este lugar, ciérnete sobre este lugar, establece tu reino, Señor, sobre este lugar, manifiesta tu poder sobre este lugar, que sobre esta casa, sobre cada uno de los miembros de esta familia, seas tú, Señor, haciendo tu obra preciosa, que sea tu gloria ministrando, Señor, la atmósfera, el suelo, el subsuelo, los aires de esta casa cambien. Los aires de tu casa van a cambiar. El ambiente de tu casa va a cambiar. Aquel hombre que tiene un corazón duro, aquella mujer que tiene un corazón endurecido, aquel hijo que ha estado en la indiferencia y que se encierra en su habitación y no quiere saber nada, ese hijo será tocado y ministrado en este momento por el Santo Espíritu de Dios. Y así lo creo. Vendrán conversiones, liberaciones, restauración, restitución. Dios devolverá lo que el enemigo te ha quitado. Dios te devolverá y Dios te dará lo que el diablo te ha quitado. Ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el poder de Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Tu casa está siendo llena de la presencia, del gozo, de la sanidad. Se va la enfermedad de tu casa, todo espíritu de enfermedad, todo aquello que ha estado trayendo enfermedad a su hogar. Ahora lo expulsamos, le ordenamos en el nombre de Jesús abandonar esta casa y esta familia. Declaramos sanidad, declaramos un bálsamo de sanidad que cubre a cada uno de los miembros de mi familia. Declaramos el rompimiento de toda cadena. Se rompe toda cadena maldita de pecado. Si algún miembro de su familia ha estado en pecado, hoy se rompe y se pudre todo yugo de pecado en el nombre de Jesucristo el Señor. Está escrito que para Dios no hay nada imposible, y así lo creo y así lo declaro. Hay una unción cayendo y descendiendo sobre tu vida, ministrando, sanando, liberando. Gente está siendo liberada, gente está siendo sana bajo el poder del Espíritu Santo. Tu casa está siendo llena, tu habitación está siendo llena. Ahí donde usted está de rodillas, levantando sus manos, siendo ministrado y tocado por el Santo Espíritu de Dios. Así como el arca de Jehová estuvo en la casa de Obed-Edom, hoy el arca y la presencia de Dios llega a tu casa. Diga: bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Dele la bienvenida al Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Dios nos ha llamado a libertad, no más esclavitud. Dios nos ha llamado a libertad y no a esclavitud. Gracias, Señor, por lo que tú me estás dando, por la administración que estoy recibiendo, en el nombre de Jesucristo. Amén
Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre.